Y el pueblo elogiaba a todos los que se ofrecían voluntariamente para reubicarse en Jerusalén. Estudiamos juntos Nehemías capítulo 11. Recuerda que lo valioso es que tú abras la Biblia, que tú ores, porque nuestro Dios que te conoce sabe tus necesidades, sabe tus desafíos, pero también conoce tus anhelos. Así que por favor, toma este audio como un complemento. Lo valioso es lo que Dios habla a tu corazón. Bienvenido, vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es muy interesante, aunque es algo largo. La verdad que la mayoría solamente son nombres y de eso podemos aprender, pero lo más importante para entender el capítulo está del versículo 1 al versículo número 4. Bien, vamos al contexto. ¿De qué trata este capítulo? Bueno, para empezar, recordemos que han pasado cerca de 80 años, un poco más quizá, de que regresaron los primeros de Babilonia, los que habían ido al cautiverio, esos valientes que se atrevieron a venir, que encontraron pues una ciudad que tenía el templo, los muros, la ciudad destruida, los campos abandonados y también varios pueblos nuevos que no estaban muy contentos con que Jerusalén volviera a florecer. Ahora, Dios usó a diferentes personas, a Zorobabel, el primero que vino y levantó el altar y se propusieron comenzar con el templo. Llegó también Esdras, que los motivó para seguir con la construcción del templo. Se terminó el templo después de algunos años que estuvo detenido. Pero no solamente eso, Esdras ordenó, Esdras gobernó de una manera que todo empezara a tener sentido y empezara a funcionar y tuviera, como lo decíamos, el orden necesario. Pero a su tiempo llegó Nehemías, usado por Dios para completar la ciudad y dejar listos los muros. Para esto, ojo con esto, porque en el versículo número 1 se le llama a Jerusalén la ciudad santa. Esta ciudad está completa, pero tiene un gran desafío. Dentro de la ciudad hay muy pocas personas, porque las casas de manera general están destruidas, están abandonadas. Los que regresaron se les hizo mucho más fácil vivir en la periferia, irse a vivir a las aldeas, porque comenzaban de cero y podían tener mucho más, en pocas palabras, comodidad, mucha más tranquilidad. Así que estamos en ese desafío. ¿Cómo se va a solucionar? Bueno, el versículo número 1, en primer lugar, nos dice que los jefes del pueblo sí vivían en Jerusalén. Ellos pusieron el ejemplo. Los jefes, algunos sacerdotes, levitas, jefes de familias, estaban allí, pero no era suficiente. En segundo lugar, se le llama ciudad santa. Te digo, como que esta expresión, de hecho, aquí comenzará a usarse, esta expresión empieza a dejarnos claro que la ciudad ya tiene forma, ya tiene más parecido con lo que era antes de su destrucción. Jerusalén vuelve a empezar a tener vida, a empezar a demostrar lo que Dios quiso e hizo de ellos antes de la caída. Bien, ¿cómo van a hacerle para atraer a gente que venga a vivir a Jerusalén? El versículo 1 en la segunda parte dice que hicieron un sorteo sagrado. Recordemos que para ese tiempo y hasta el tiempo de Jesús había ciertas maneras, pero prácticamente eran sorteos que se usaban válidos, aprobados por Dios para conocer la voluntad de Dios. A través de estos sorteos ellos buscaban saber qué es lo que Dios quería y el resultado era tomado como la voluntad de Dios. Actualmente nosotros no nos regimos por sorteos. Regularmente la iglesia y nosotros mismos tenemos otros métodos para conocer la voluntad de Dios, a través de la oración, a través del ayuno, a través del consejo, a través de las juntas. De otras formas buscamos saber qué es lo que Dios quiere para su pueblo. Bien, hicieron un sorteo y entonces escogieron la 10ª parte. 1 de cada 10, la 10ª parte. Escogieron la 10ª parte para que regresara o para que se reubicara y viviera en la ciudad. Los demás de Judá y de Benjamín siguieron viviendo en sus aldeas, como ellos ya estaban. El decir que sea la 10ª parte no es al azar, no es una casualidad. El decir que sea el diezmo de las personas tiene una relación con esa palabra, con el diezmo. Recordemos que el diezmo
Era el sistema en el que Dios le dejaba claro a las personas que todo le pertenecía. Al devolver el diezmo, la gente reconocía que Dios era el dueño y reconocía que le daban lo que le pertenecía a él. El diezmo fue una de las maneras muy importantes para también el templo se mantuviera y también la misión de la predicación continuara. Pero, ¿qué relación tiene esto con las personas? Bueno, así como el diezmo le pertenece a Dios, también cuando Dios dijo que el 10% venga a vivir a la ciudad, lo que el Señor está diciendo, venga lo que me pertenece. El pueblo que vivirá aquí en Jerusalén, el diezmo, el 10%, me van a pertenecer, son míos. Vienen aquí porque son míos. El pueblo me pertenece. Así que mis amigos, se hizo de esta manera. El 10% de la gente viene para acá. Y del versículo número 4 hasta el final del capítulo, básicamente es la lista de las personas que vinieron. El versículo 4 dice, está la lista de los de Judá, el versículo 7 de los de Benjamín, el versículo 10 de los sacerdotes, el versículo 15 de los levitas, el 19 de los porteros, y de allí nombres y más nombres, pero básicamente están allí los que vinieron. Así que todo esto estaba funcionando muy bien. Se va a hacer así como Dios lo dijo, la ciudad se va a llenar de gente, va a tener vida y va a cumplirse el plan de Dios. Sin embargo, recordemos o hagamos énfasis, la ciudad está destruida, el templo, las casas dentro de la muralla hay destrucción, hay muchos escombros, hay mucho que levantar, hay mucho trabajo que hacer. Es muy incómodo vivir en Jerusalén. Venir y todos estar, tenemos que usar bastante tiempo para levantar esta ciudad, para limpiarla, para ordenarla, para construir, para ordenarnos, para saber nuestros límites. Era muy cansado, muy desafiante. Por eso es que se tuvo que hacer el sorteo. Sin embargo, el versículo 2 nos da una clave de un grupo muy especial. El versículo 2 dice, y el pueblo elogiaba a todos los que se ofrecían voluntariamente para reubicarse en Jerusalén. Es decir, hubo un grupo de personas que no necesitaron sorteo, que no necesitaron ser líderes, que prácticamente de su corazón brotó el deseo de ir a vivir a Jerusalén, de aceptar el desafío de ir a un lugar pues que no sería nada cómodo, que implicaría mucho esfuerzo, mucho trabajo, algunas carencias, pero que sabían que vivir en Jerusalén era el plan de Dios. Así que por eso la gente dice que los elogiaba. Otras versiones dice que los reconocían y muchas otras más versiones dice que los bendecían. Es decir, el pueblo decía, wow, pero ¿cómo es que ustedes quieren ir? Otros van por el sorteo. ¿Por qué? Bueno, estas personas sintieron en su corazón el llamado de despojarse de cierta comodidad para cumplir un propósito más grande. Sintieron en su corazón el deseo de dejar cosas atrás con tal de ir a Jerusalén, a vivir ciertas penurias, ciertas complicaciones, pero estar en el propósito de Dios y estar en la ciudad de Dios. Mis amigos, de todos estos, este grupo es del que podemos aprender una lección muy valiosa esta mañana. La lección más valiosa es, en primer lugar, reconocer, entender que todo propósito de Dios, todo plan de Dios, implica dejar ciertas comodidades, implica movernos de donde estamos. Cumplir un propósito de Dios implica soltar algo, implica dejar algo atrás. El propósito de Dios es avanzar, pero cuando vas a avanzar, tienes que caminar, tienes que moverte y tendrás que mirar atrás y decir, esto se queda, no lo volveré a tener, no lo volveré a tomar, pero tengo algo más grande por lo cual yo voy a ir. Mis amigos, lo hicieron de corazón porque sabían que era el plan de Dios. Esta mañana, posiblemente Dios está llamándote para salir de tu lugar donde estás cómodo, donde estás bien, donde no necesariamente estás contra la voluntad de Dios, estás bien, pero hay un lugar donde Dios te está llamando, donde tienes que dejar algo atrás, donde tienes que
caminar, donde tienes que esforzarte, donde tienes que dejar esa versión de ti, porque ahora tienes que abrirte a un propósito más importante, más grande, al cual tienes que desplazarte hoy. No sé qué es, Dios lo sabe y tú lo sabes. Tienes que intentarlo, tienes que esforzarte, tienes que decir, Señor, yo voy voluntariamente. Si tú me llamas, si tú quieres que yo esté allá, yo voy a ir. Me incomoda, me molesta, me saca de ese lugar donde yo ya estoy establecido, pero quiero estar contigo, quiero estar en Jerusalén. Qué interesante hablar de Jerusalén porque, como sabemos, la tierra nueva, el cielo, la patria celestial, le llamamos Jerusalén. Nosotros también dejamos la comodidad de este mundo y soñamos y anhelamos desplazarnos para la nueva Jerusalén. Por eso dejamos lo que nos impide, lo dejamos atrás y vamos en esta lección espiritual, vamos a la patria, a nuestra ciudad, a la ciudad que Dios ha preparado para vivir con Él en Jerusalén. La nueva Jerusalén no es como esta en este caso. La nueva Jerusalén está construida, está preparada, ha sido alistada para recibir al pueblo de Dios que por cientos y cientos de generaciones han buscado dejar atrás lo que les impedía llegar a la nueva Jerusalén. Pero quiero que te quedes con una lección muy práctica. ¿A dónde debes estar hoy? ¿Qué debes hacer hoy? ¿Irás a Jerusalén? ¿Irás a lo incómodo? ¿Irás a pasar desafíos? ¿Pero irás porque Dios te quiere tener allí? Atrévete. Dios sabe a dónde te quiere poner y si te quiere llevar allí, es el mejor lugar que tú puedes escoger. Querido Padre, nos colocamos en tus manos porque hay tantos desafíos, tantos lugares a donde tú nos quieres llevar, pero a veces tenemos miedo, a veces no queremos pagar el precio, a veces no queremos dejar el lugar donde estamos, a veces no queremos soltar lo que amamos. Gracias porque nos llamas a algo más grande, a algo mejor. Ayúdanos a atrevernos a ir. En el nombre de Jesús. Amén.